Minutos, amigos y amigas, con nosotros el licenciado Andrés Michelena, es el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Bienvenido, ministro. El presidente de la República ha trasladado la sede del gobierno a Guayaquil. Entendemos que ayer desarrolló una intensa agenda. ¿Qué evaluación se hace al momento? Partamos por allí. Bueno, usted acompañó al presidente el día de ayer. Gracias, Carmen, por la entrevista. Bueno, tomamos una decisión con un objetivo: trasladar la sede al gobierno para evitar derramamiento de sangre, para evitar enfrentaciones innecesarias. Nosotros no podemos jugar con la vida de los ecuatorianos y la decisión del presidente fue inmediatamente irnos a Guayaquil. Hemos trabajado ahí desde el día lunes con el presidente de la República. Esperemos que la racionalidad de las manifestaciones vayan tomando sentido, vayan tomando peso. Aquí el sector indígena tendrá razón en algunas cosas y en otras no, pero no podemos bloquear un país por unas razones que sin duda tienen que ser escuchadas, tienen que ser dialogadas, tienen que ser negociadas. Pero hay que recordar lo que ha hecho el presidente por el sector indígena. Les devolvió la estabilidad jurídica a Pachacuti, renovó el comodato de la CONAIE, reinstauró nuevamente las escuelas comunitarias, cuando el presidente Correa había eliminado las escuelas unidocentes, las escuelas comunitarias, obligaba a los indígenas a trasladarse 4 horas para ir a las bonitas escuelas del milenio, pero que en el día a día resultaban un castigo a estas comunidades. El presidente les devolvió la libertad de protesta, pero no mezclar y permitir que sean utilizados para causar este vandalismo, para causar este daño al país, que nunca en la historia hemos visto estas imágenes. La lectura de desplazar el gobierno a Guayaquil para administrar con más calma es una lectura, digamos. La otra es que demuestra cierta debilidad del gobierno, es decir, de no estar enfrentando donde las papas queman, digamos. Bueno, el presidente ha tomado decisiones valientes, pero también tiene que salvaguardar la paz. Una decisión valiente es lo que ha hecho el presidente: eliminar los subsidios luego de 45 años, pero quedarnos aquí para que incendien el centro histórico no es lógico. La decisión del presidente fue muy inteligente, apenas veía que él es del centro o el foco o el gobierno o nosotros de un problema, tenemos que buscar la paz, y la paz para Quito. Y hoy sí le exigimos al alcalde de Quito que también defienda la ciudad, que también proteja la ciudad. Aquí no debe haber cálculos políticos absolutamente de nadie, ni de los alcaldes, ni del presidente, ni de sus ministros. Aquí tenemos que tener un gran cálculo político, que es el bienestar de los ciudadanos. ¿Y cuál es el alcance de esa protección del alcalde? Porque ha dicho, por ejemplo, que él no tiene fuerzas o manera de controlar una manifestación como la que estamos viviendo. Bueno, aquí hay unos servicios básicos, unos policías municipales que deben estar al servicio de los ecuatorianos y de los quiteños de este momento. No podemos escondernos a ver qué pasa. Aquí todos tenemos que sumar, así como ustedes están sumando ahora en su trabajo, haciendo las entrevistas, los análisis de una forma inteligente y racional. El alcalde también tiene que actuar, y tiene que actuar de una forma política y ciudadana. No podemos esperar que el presidente o el gobierno resuelva todo. Esto es un trabajo de todos los ecuatorianos. Tomamos una decisión, el presidente fue muy claro ayer: no habrá marcha atrás, esta decisión hay que tomarla. Si hay que compensar con otras cosas, lo haremos. Si hay que dar alguna racionalidad a las marchas del sector indígena, lo vamos a hacer con todo el cariño y la necesidad que ellos tienen también. El presidente no va a renunciar, el presidente no va a salir de este gobierno, no vamos a permitir que la democracia esté en juego, no vamos a permitir que el país retroceda 20, 30 años más. La salida de un gobierno en este momento sería catastrófica para el país, y tenemos que pensar eso. ¿Qué pasaría con el dinero? ¿Qué pasaría con la dolarización? ¿Qué está pasando hoy con el riesgo país? Hagamos las cosas en paz, hagamos las cosas en calma. Sin duda vamos a escuchar a este gobierno, y el presidente dialoga, no ahora. Desde el 2007, cuando fue vicepresidente de la República, se ha sentado a dialogar. Hoy vamos a recibir, y esperemos que recibamos las propuestas del sector indígena. Naciones Unidas está trabajando con nosotros. Justamente sobre eso le quería preguntar, ministro. Entendemos que Naciones Unidas está acompañando este proceso conjuntamente con la Iglesia. Sí, ¿Se han llevado ya a cabo estas hay reuniones iniciales? Ayer todo el día el ministro Paul Granda ha estado trabajando muchísimo en este encuentro para dialogar, para poder dialogar. ¿Cuáles son las condiciones para sentarnos a dialogar? Nosotros la única condición que tenemos es que no podemos dar marcha atrás. Lo que significaría dar marcha atrás es decir que aquí cualquiera que viene, se manifiesta,
y hace escándalo en el país, tendrá la razón. Además, y creo es una que no es decisión la responsable, forma. ministro, y en esto coinciden varios analistas y expertos en materia económica. Es una decisión que se la ha postergado más de 40 años. Y es una decisión de algún momento había que tomarse. Sin apego político. Para el presidente hubiera sido muy fácil seguir endeudándose, seguir creando más deuda, más hueco fiscal. Cuando el presidente tomó una decisión, dijo, aquí tenemos varios millones de dólares, más de 2.000 millones de dólares que pueden servir para cerrar ese hueco fiscal que tenemos. Lo que se hizo es dejar de seguir regalando los recursos del pueblo Y esto se ecuatoriano. beneficia a la mayoría de ecuatorianos, no al sector indígena ni al sector agrícola. Hemos hecho una compensación, sin duda el tractor del campo necesita diésel. Sin duda el diésel subió, pero hemos bajado la importación de los aranceles para la importación de maquinaria, de insumos, de bienes. Pero habrá agrícolas. otras medidas que El presidente ayer beneficien a los sectores propuso y dijo, vulnerables. estamos trabajando en un plan estructural para ayudar al sector indígena, para ayudar al sector agrícola. Sin duda, estamos conscientes que esto es un tema estructural de ellos, pero no lo podemos solucionar mezclando un tema que es nacional. El tema nacional son los subsidios, donde hay contrabando, donde hay muchos millones de dólares, donde las empresas grandes incluso se han beneficiado y hoy son conscientes que tienen que ser competitivos de otra manera, no con un precio bajo del diésel. Ha sido tomada la radio Pichincha Universal, la policía estuvo presente allí. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, aquí hay un decreto, la radio Pichincha Universal no puede convertirse en un mecanismo para crear el caos, para generar el caos. Hemos respetado la libertad de expresión, hemos respetado lo que ellos han creído importante comunicar, pero hay un momento, ayer el presidente dictó un nuevo decreto, el artículo número 2, donde solicita que los medios de comunicación pasen información cuando el gobierno determine información importante sobre la situación coyuntural. En este momento Radio Universal lastimosamente no ha contribuido para generar información oficial, sino que es fácil abrir los micrófonos donde están las manifestaciones y donde la gente está incendiando el país. Nosotros hemos solicitado que esa información sea una información oficial, que aporte a los ciudadanos no para incendiar el país, sino para saber por dónde me muevo, por qué calles puedo transitar, por qué sectores están peligrosos y no debería ir, cómo están funcionando los servicios públicos. Es información que los ecuatorianos necesitamos saber. Ya, entonces han infringido esa normativa. ¿Y eso qué significa? ¿Qué alcance tiene? Nada más, si me permite, ahora... ministro, si me permite, para ubicar a nuestros oyentes, tenemos algunas preguntas. Radio Pichincha Universal se ubica en Quito, pertenece a la señora Pavón, que está incendiando al Consejo el país provincial, sí, que está regentado pues por Paola Pavón, correísta. Un poquito para poner en contexto y que nuestra comunidad conozca. Gracias. Bueno, eso es verdad. La señora Pavón, sabemos quién es, sabemos que está pidiendo la renuncia del presidente, sabemos que está en las calles, hay muchos rumores, espero que no sea así, que las volquetas y todo el sector transportista eso es muy grave, auspiciado ¿no? por ello. No quiero denunciar eso, tenemos la información, se tendrá que verificar, pero si esto está haciendo con el sector transportista, digamos que está haciendo con un medio de comunicación, aquí hay que ser responsables. Si quieren tumbarle al presidente, que lo tumben de frente, y no lo van a poder porque Ecuador tomó una decisión. Ecuador dijo, tenemos que salvaguardar la democracia, y este presidente ha devuelto la democracia, ha devuelto la libertad de expresión. Nosotros derogamos la ley de comunicación. Y obviamente hoy tenemos que ser consecuentes con eso, pero si necesitamos que la información oficial sea con un objetivo de servicio, no de generar caos, hay que tomar las decisiones correspondientes. Y le preguntaba entonces por el alcance de esta acción del día de ayer. Bueno, aquí simplemente es que tienen que transmitir información de servicio, no de caos. No se está cerrando la señal. No se está cerrando, no vamos a cerrar la señal, no vamos a proceder de esa manera. Pero se ha iniciado un proceso. Se inició un proceso a través de Cordicom cuando vio que aquí hay un lenguaje incendiario, un lenguaje de buscar el caos, micrófonos abiertos que lo único que buscan es desestabilizar la paz de los ecuatorianos, no la paz del gobierno. Ese momento Cordicom puso una denuncia ante la Fiscalía ayer fue a las instalaciones, recabó la información para iniciar un proceso de investigación y eso estará en marcha. Ahora hay una ampliación al decreto de excepción y el artículo número 2 lo que solicita es que los medios de comunicación, cuando la Secretaría de Comunicación lo requiere, transmitan información necesaria para el sector y la población que quiere saber. Nosotros lo que hemos decidido es que ese medio transmite información oficial y no genere inestabilidad en los ciudadanos. Pero, por ejemplo, si hipotéticamente se decidiera en este momento abrir micrófonos, ¿eso podría contravenir esta disposición?
dependiendo qué servicio estamos aportando. Obviamente, si está habiendo en las manifestaciones problemas serios donde hay estamos coartando la libertad o la paz de los ciudadanos, obviamente habrá que denunciarlo. Aquí los policías lo que han hecho es salvaguardar los derechos de los ecuatorianos. Y obviamente con los vándalos, con los delincuentes que han robado y han saqueado centros comerciales, que han saqueado familias o negocios de gente humilde, esos señores tienen que ser apresados. Hay 127 judicializados, más de 400 detenidos. Esto es algo que nunca ha pasado en la historia del país. Estas imágenes tan crueles nunca las hemos vivido. El presidente señaló y acusó con nombre y apellido a quienes considera que son parte de los responsables, al presidente de Venezuela, que también está interfiriendo, lo ha dicho el presidente Moreno. Esperemos que la investigación concluya sobre este tema, pero como ecuatorianos tenemos que ser racionales. Lo que ha pasado ayer en la tribuna de las Chiris es lo que estamos buscando todos, que haya paz, que haya trabajo, que haya conversación, que haya diálogo. No podemos permitir que esa irracionalidad en una marcha genere un caos para todo el país. Ministro, otro tema también es la toma de las antenas. Varios medios de comunicación fueron obligados a cerrar sus puertas, pues forzosamente, porque dejaron de funcionar las antenas. Bueno, eso fue el sector indígena. Exacto, y fue en Cotopaxi, también se reeditó ayer. Exacto, lo que ha hecho el presidente Moreno ayer es reforzar los sectores estratégicos, que haya más cuidado. Aquí no hay un toque de queda coartando la libertad, no, simplemente hay varios sectores que son estratégicos para el funcionamiento de un país: agua, luz, comunicaciones, vialidad, movilidad. Eso tiene que estar resguardado de una forma triplicada en lo que es el control, y eso es lo que se decidió el día de ayer, igual con la información. No podemos dejar que la información se proporcione de una manera incendiaria o generando un caos. Lo que han hecho los medios de comunicación es informar lo que está pasando, informar lo que está haciendo el gobierno y las fuerzas armadas y las fuerzas policiales para restablecer el orden, saber como ciudadano por qué calles puedo transitar, por dónde es peligroso. Esta es información que tenemos que tener conocimiento los ecuatorianos, no solo el afán político de estabilizar al país. Para eso sin duda se tomarán las decisiones acertadas en temas de información. ¿Pero se han iniciado procesos sobre la toma de antenas? Bueno, estamos ahorita reforzando a nivel policial para que no, y hay presos, sin duda, hay 167 presos que están siendo judicializados de este momento, e investigar y que obviamente el rigor de la ley caiga sobre quienes han atentado contra los derechos de otros. ¿Qué va a pasar o cuándo cree usted que finalmente el Ejecutivo envíe el proyecto de fomento productivo, digamos, 2 a la Asamblea? Porque finalmente esa es la expectativa, que ya la Asamblea la pueda tratar. ¿Va a esperar el gobierno, por ejemplo, a la resolución de las conversaciones o negociaciones con los grupos indígenas para entonces enviar el proyecto o qué? Bueno, sin duda el presidente, estamos en un stand-by de un procedimiento de negociación. Estamos dispuestos a sentarnos en la mesa a negociar. Si el sector público considera que quitarles 15 días de vacaciones es injusto, vamos a conversar con ellos. Pero no podemos retroceder en una decisión estructural. Hay un sector público que tiene que ser reducido, que tenemos que ser coherentes a lo que está pasando. Tenemos que conversar. Si ellos dicen 12 días o 15 días o 13 días o un día de sueldo, como ha hecho el sector de las empresas públicas, estamos obviamente dispuestos a recibir propuestas y eso lo vamos a conversar. Pero sobre el tema de gasolina el presidente ha sido muy franco y muy honesto. Eso no nos echaremos para atrás. El presidente nunca ha pensado en salir ni en renunciar ni va a aceptar eso. Esta es una decisión de los ecuatorianos. Los ecuatorianos decidimos avanzar al costo y al sacrificio que sea, obviamente por el bienestar del país. Y esa es la decisión del presidente. Ayer ha presentado una propuesta de un plan al sector indígena de reestructura, tanto no solo de compensaciones, sino de una reestructura sobre su organización. Y a propósito de las entidades públicas, cabe destacar que existe asimetría pues en el sector público, ¿no? Por supuesto. El mismo profesional en el gobierno central tiene un salario y en la empresa pública gana el doble. El doble o un 20, 30%. Exacto, adicional. Entonces, ¿por qué? Se preguntan los profesionales. Lo que se pretendería es también eliminar estas distorsiones que existen dentro del propio gobierno, ¿no? Bueno, por eso estamos esperando conversar. Nosotros, el sector público tiene 30 días de vacaciones, el presidente ha dicho que sean solo 15 y que pongan un día al mes las empresas públicas, los trabajadores. Eso estamos hablando de 12 días, cuando al sector público se le está quitando 15, tenemos 3 días que no están siendo
justos supuestamente, ok, tratemos de ser justos con las decisiones. Eso es lo único que estamos buscando, pero las decisiones estructurales tendrán que Esas se acatarse. mantienen. Si son 2 días más o 2 días menos, no hay ningún problema en escuchar su propuesta, pero hay una decisión estructural sobre el sector público. Si hay que cerrar empresas públicas, y la vamos a hacer, que no están siendo eficientes, se lo hará. No podemos seguir abriendo la llave para que empresas públicas ineficientes sigan costándole a los ecuatorianos. Y peor, a un presupuesto que tiene que estar reajustado en torno a un sector productivo que desarrolle y que genere empleo. ¿Esta situación, cree usted, puede provocar tal vez la salida, se ha dicho en redes sociales, por ejemplo, del ministro de Defensa por algunas expresiones que como que amenazan a la ciudadanía, que no se metan con las Fuerzas Armadas, o que las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra? Es decir, como que enerva un poco más el ambiente. Bueno, yo creo, Andrés, que aquí el ministro Jarrín ha jugado un papel importantísimo. Los militares no han atacado a los ciudadanos ecuatorianos como se trata de ver. No han usado fuerzas, no han Aunque usado... eso es cuestionado también, ministro. O sea, sí, boga pero... porque sí, boga porque no. Porque también el pueblo se siente en la indefensión, pero pues, y reclama que actúe. Aquí nos lleva a hacer las reformas que sean necesarias en los temas de leyes. Los militares que salvaron la vida del expresidente Correa cuando fue el 30S, muchos están presos. Cuando defendieron a un presidente que tenían que defenderlo, hoy están presos. Entonces, las decisiones de yo hacer algo para que después tenga que enfrentarme a la justicia es grave. Eso nos indica que hay que hacer reformas estructurales, que los militares tengan la protección tanto de las leyes como los ecuatorianos. Son y han sido formados para salvaguardar la paz, y esa debe ser la misión de ellos. Pero si por salvaguardar la paz tengo que estar preso y afrontar procesos legales, no tomo decisiones, y lastimosamente esa inercia puede ser perjudicial para el bienestar de nuestro país. Igual con los policías, yo creo que la policía ha jugado un papel importantísimo. Ayer se tomaron la asamblea, en poco tiempo los policías sacaron a los manifestantes de la asamblea sin que exista un solo muerto. Ese es un manejo profesional de la fuerza, es un manejo de los militares. Sin duda creo que necesitan el respaldo del país, necesitan el respaldo de los ciudadanos, y no solo la fuerza, sino un respaldo también moral para que ellos puedan actuar de la mejor manera. Ministro, entre las medidas que se debatieron, aún no está el proyecto, pero se habló del tema de la tecnología. ¿Se va a mantener esto, la reducción de aranceles para todo lo que es computadoras? Esto es una resolución del COMEXI, que ya son casi 250 partidas que han bajado aranceles, han reducido al 0%. En el caso de la tecnología, ya el teléfono, smartphone, la computadora y la tablet ya tienen un costo cero de importación. Desde el día lunes ya se resolvió esto, el COMEXI ya resolvió. Esto es un costo, por ejemplo, al Estado que deja de percibir 74 millones de dólares. Pero hay contrabando de los teléfonos, y eso hemos logrado detectar, que hay un perjuicio de 70 millones de dólares. Si nosotros bajamos los aranceles, ya no es que no vamos a dejar de percibir 70 millones, sino que la venta va a duplicar, y tenemos previsto que se ingresen 120 millones a la caja fiscal solo por la comercialización transparente, no por el contrabando. Estas decisiones sin duda benefician a los ecuatorianos, son herramientas tecnológicas productivas que permiten no solo a los ciudadanos comunicarnos, sino generar emprendimientos, generar desarrollo de inteligencia artificial, del Internet de las cosas. Hoy tenemos ganaderos que tienen ya chips en las vacas, pero necesitan una tecnología barata para que eso pueda funcionar y saber si esa vaca es productiva, si esa vaca es eficiente, si esa vaca está sana, si estamos dentro de los márgenes de producción. Lo mismo en los sectores agrícolas, en los sectores pesqueros, en los sectores tecnológicos. Esto es una decisión que beneficia a los 16 millones de ecuatorianos. Esta es una decisión que va de la mano de lo que hemos propuesto, que es Ecuador Digital. Estamos trabajando para emprender la tecnología de velocidad más rápida de Internet, que el 4G no solo beneficie a quienes estamos en Quito, Guayaquil o Cuenca, sino también al sector productivo que está en el sector rural, que también son parte de los campesinos de esto. Si logramos introducir estas decisiones en el sector agrícola, va a ser ya no el sector agrícola depende de la luz o la situación geográfica o el sol, depende de la inversión tecnológica para que la flor sea más eficiente, para que la producción agrícola sea más eficiente. En estos días de convulsión, ¿cómo así la presencia de Santiago Cuesta en el Palacio de Gobierno? Bueno, Santiago Cuesta es un amigo del presidente, él tiene el derecho de visitarlo cuando considere el presidente recibirlo. Él ya no es un funcionario público, él ya no toma decisiones dentro del sector público, pero sin duda siempre será un amigo del presidente.
Bien, ahora vamos a finalizar 8:07. Un minutito, ministro. ¿Qué se prevé para el día de hoy? Se ha anunciado el paro nacional para el día de hoy. ¿Esto implicaría acciones más intensas, ministro? Bueno, estamos viviendo un paro desde la semana pasada, Así es, lastimosamente. este es el 7º día. Este es otro día más donde el Ecuador pierde empleo, pierde trabajo, pierde horas de producción. Lo único que pedimos es que el alcalde de Quito también tome las decisiones necesarias para que la ciudad esté tranquila. Nosotros como gobierno y la policía y los militares estamos ya trabajando en que esta marcha sea pacífica, en que no volvamos a ver el vandalismo que vimos los días pasados, en que no se malinterprete una manifestación de una desestabilización. Tienen todo el derecho a marchar, que lo hagan de forma pacífica. Los hermanos indígenas tienen derecho a hacerlo. El presidente les devolvió la potestad de hacerlo. Háganlo en paz, háganlo sin generar caos, háganlo sin violentar el derecho del prójimo y háganlo de alguna forma racional. No podemos cerrar el diálogo, el gobierno está abierto, el presidente fijará día y hora para sentarnos a conversar, pero sentémonos a conversar con una propuesta estructural, no con un ya no más o un deroguemos los decretos o un eliminemos el decreto del subsidio. Sentémonos de derogar con una propuesta constructiva para ellos, para su sector. Bien. ¿Qué esperarían concretamente del municipio, por ejemplo? ¿Qué tipo de acciones? O sea, en primer lugar, que genere la estabilidad y la seguridad necesaria. No Ha decretado la emergencia en la ciudad, ¿no? Pero que se aplique también, como nosotros hemos decretado el plan de excepción, donde estamos aplicando que todas las fuerzas militar y policial esté protegiendo, que también el municipio de Quito lo haga, que también el municipio trabaje en dándole bienestar y no diciendo no es mi competencia o incentivando que se deroguen las medidas. Eso es absurdo, no podemos permitir que deroguemos las medidas o que hablemos a ver si derogamos las medidas. Ya están tomadas las decisiones. Aportemos en la construcción de un diálogo. No echemos la culpa y la responsabilidad al gobierno central. No digamos que el gobierno derogue para sentarnos a conversar. No aportemos a generar caos. Aportemos a generar paz y un desarrollo de manifestaciones sin generar violencia y sin generar restricciones al derecho del prójimo. Simplemente aplicar la ley, ¿no? Yo recuerdo movilizaciones pasadas en la época del general Moncayo, pues cuando él con liderazgo enfrentó y defendió la ciudad, pues lo mínimo, cuidar el centro histórico, el patrimonio más grande que tiene, es competencia del municipio. Por supuesto. ¿No? Y hay varias acciones que se deberían efectuar por parte del Eso es lo único que pedimos, solicitamos que el señor Jorge Yunda trabaje por la ciudad, lo está haciendo, que trabaje el doble, que intensifique el trabajo, la protección, el cuidado, los servicios, y que trabaje aunado y de la fuerza con el gobierno central, no por una causa política ni ideológica, sino con una causa nacional, que el objetivo es que Quito no sea otra vez vulnerada, y eso no solo depende del gobierno central, depende de los ciudadanos, de su autoridad, que en este caso el alcalde, y del presidente de la República. Claro, esperemos que, por ejemplo, se haya montado operativos de seguridad para garantizar el agua potable para la ciudad, pues eso le compete también a Quito, ¿no? Luz, salud, hay varias cosas que hacer. Supuesto. Cuando no hay liderazgo no se ve por dónde hacer y qué hago, pues más allá de interés político. Esperemos que el alcalde juegue un papel importante el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Ministro, Gracias, por habernos Andrea. acompañado Muy buenos esta días. mañana, 8:10. Un paréntesis y ya retornamos. Esto es Noti Hoy.